Hola hermanos, Dios los bendiga, que la paz del Señor los acompañe. Los bendigo a todos. Vamos a esperar que se vayan conectando los hermanos. Recién acabamos de terminar el video en la casa del hermano. No sé si han tenido un problema con el internet, pero vamos a esperar a los hermanos. Dios los bendiga. Yo le voy a pedir a los que ya están conectados que avisen a los hermanos que estamos saliendo ya en vivo. Mili, Dios te bendiga. Nati, bendiciones. Melina, Dios los bendiga, que puedan volver a subir el vivo para que lo puedan recibir los hermanos. Ahí está la pastora, gracias, Dios te bendiga. Bueno, vine acá desde la iglesia, bueno, después de mi recuperación no había vuelto y bueno, hoy por cuestiones del tema del viento tenía temor que no anduviera bien el internet en casa, así que me vine para acá. Acá me está acompañando mi hermano Juan, me está haciendo de musicalización, así que Dios los bendiga, bendiciones. Dai, Dios te bendiga, qué bueno que estés conectado. Alexa, Dios te bendiga, Alex. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Hoy tenemos una palabra muy linda para compartir, que hablar un poco de nuestra intimidad con Dios, de nuestras oraciones, de nuestro altar, de la forma que nos conectamos con el Señor. Dios te bendiga, Héctor, muchas bendiciones. Dios la bendiga, hermana. Ella siempre nos contesta, nuestra hermana, la saludo. Celia, Dios te bendiga. Nemías, hijo, Dios te bendiga. Alejandrito, Dios te bendiga. Vamos a hacer un Zoom con los hermanos también. Mariela, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nilda, mi hermana Nilda. Bueno, les comento a los hermanos que están afuera que hay mucho viento. Por acá en Comodoro está pegando fuerte otra vez. Hemos tenido unos días medios movidos. Estábamos, no sé si alguien sabe, pero bueno, estábamos, que se decía que retrocedíamos en fase y no, y bueno, la verdad que todavía no tengo las noticias, pero no sé si vamos a retroceder, no, pero bueno, esto es día a día. Estamos orando por nuestra hermana Mariana y por un montón de personas más, por supuesto, pero como centralización para que nuestra hermana se recupere, para que pueda estar bien, para que pueda estar nuevamente con la escuelita. Así que los saludamos a todos. Juanca, Dios te bendiga. Él también se había aislado por unos días junto a Marisol, espero que estén bien. Dios los bendiga, Dios bendiga a todos. Gracias por compartir, hermanos, a todos los que comparten la prédica, la palabra. Como decía al principio, quiero hablar un poco del altar, de los requisitos, de cómo los sacerdotes se preparaban para ese trabajo que ellos tenían que realizar, y cómo nosotros como cristianos tenemos que también preparar nuestro altar, ocupar nuestro lugar sacerdotal. Y cuando hablo de un lugar sacerdotal, no me refiero o no lo vinculo solamente al género masculino, sino en general. Cada hombre y mujer se tiene que transformar en un sacerdote. Así que no hay excusas de los géneros, no es que de repente es una palabra, no, es general. Nosotros como varón o nuestras mujeres tienen esa oportunidad de tener ese libre acercamiento a la presencia. Y antes era un género solamente que lo vinculaba al varón, pero hoy las mujeres también, después de Jesucristo, tienen esa oportunidad de poder acercarse libremente a la presencia de Dios y sin intermediarios. Pero es muy importante que nosotros podamos entender que eso es lo que Dios quiere buscar, que cada uno de nosotros podamos tener esa comunión directa con el Señor, que lamentablemente por las distracciones terrenales, por las cosas que pasan aquí en la tierra, muchas veces descuidamos nuestro altar. Y es muy importante que nosotros podamos atender en el altar, porque en el altar el fuego tenía que estar encendido. En el altar se hacían sacrificios. En el altar se retiraban los sacrificios del día anterior, las cenizas, y se colocaban cenizas nuevas todos los días. Eso hablaba que todos los días había algo para sacrificar. Pero no me quiero adelantar en esta palabra. Los saludo a todos con la paz del Señor. Espero que estén bien. Espero que salga bien la señal, que Dios nos acompañe. Vamos a tener un minuto de oración y vamos a empezar a compartir la palabra del Señor. Padre Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, en esta tarde, Señor Jesucristo, de viento en Comodoro Rivadavia, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor,
para ser un canal, un puente de bendición, Señor Jesucristo, para muchas personas, para aquellas personas que están, Padre Celestial, que nos están viendo en directo, Señor Jesucristo, que están siguiendo en vivo, y también para aquellas personas que después del vivo, Señor Jesucristo, estarán viendo la prédica. Te pido que tu presencia, Señor Jesucristo, se pueda glorificar en sus vidas, Señor Jesucristo. Padre, permíteme ser un canal, un conducto de bendición para muchas personas. Humildemente, Señor Jesucristo, Padre, toma control y dominio de tu palabra en mi boca, Señor Jesucristo, y coloca tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre Celestial, en tu presencia, Señor, en mi vida todos los días. Señor, te doy gracias por este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy la vamos a compartir en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 8. En el libro de Levíticos. Le voy a dar un segundito, no, está mano esa, 10 segundos para que lo puedan buscar. Son de los primeros libros que están en la Biblia. Lleva por título Leyes de los Sacrificios. Eso es lo siguiente: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Amén. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas del altar y las pondrá junto al altar. Amén. Dios los bendiga. El altar es el lugar donde se hacían los sacrificios, donde venía el sacerdote y traía los sacrificios que le ofrecían a Dios. Entonces lo primero que yo tengo que saber que es el lugar donde yo traigo una ofrenda. Cuando hablo de ofrenda, nosotros lo primero lo relacionamos con dinero, y no es dinero, sino es lo que yo le puedo ofrecer al Señor todos los días. Los sacrificios se tenían que hacer a diario, y nosotros tenemos que venir a diario a la presencia de Dios. Pero vuelvo a repetir, a veces nos ocupamos tanto de las cosas terrenales que descuidamos nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual, las preocupaciones, las tensiones, las ocupaciones. Todo eso comienza a ser parte de mi vida diaria y yo empiezo a descuidar mi comunión con Dios. Y en estos tiempos tan difíciles, lo único que a nosotros nos sostiene es tener nuestra comunión con Dios, estar más firme que nunca en la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, quizás no nos podemos juntar, no podemos volver a tener esa comunión de hermanos, de iglesia, de pastor, pero no hay excusas para descuidar el altar. Cada persona, cada individuo, cada cristiano tiene que tener un lugar, un espacio donde uno viene a la presencia de Dios, un lugar de encuentro, un lugar donde vos te encontrás con Jesús. Entonces, el Señor esperaba todos los días que los sacerdotes trajeran las ofrendas o los sacrificios. Entonces venía el pueblo y traían sus sacrificios. Hoy quizás uno dice, bueno, eso es parte del Antiguo Testamento, hoy esa ley no, pero quizás la ley de los sacrificios no rige, pero sí rige nuestra comunión con Dios, porque lo que representaba aquella ley en aquellos tiempos, hoy tenemos que nosotros estar en la presencia de Dios y reflejar esa ley en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que entender una cosa, hermanos, porque muchos quieren ser favorecidos por los beneficios de ser llamados hijos de Dios, pero tampoco quieren hacer ningún sacrificio. Se quieren beneficiar del que nos respalda, del que está con nosotros, pero no quieren tener un compromiso con Dios. Y esta palabra la tenemos que tomar de esta forma. Nosotros, Dios nos ama, Dios nos llamó a sus caminos con un propósito de transformar nuestra vida.
Y cuando las personas de repente pecaban o le fallaban a Dios, tenían que de alguna manera traer algo para sacrificar. Al principio eran diferentes cosas. Y uno dice, ¿y yo qué, hoy en los tiempos, qué cosas tengo para sacrificar? Todos los días nuestra carne hace cosas incorrectas, entonces todos los días hay cosas que yo tengo que entregarle al Señor. Todos los días hay cosas que yo tengo que entregarle al Señor. El altar era un lugar de pacto. Era un lugar de pacto, un lugar de compromiso, donde uno decía, bueno, yo no voy a volver a fallarle a Dios. Y nosotros quizás de forma diaria rompemos el pacto con el Señor. Entonces el Señor quiere también que tú vengas a su encuentro, que uno venga y que uno pueda comprometerse con Dios. Vos sabés que Dios te va a cumplir. Él no te va a fallar, tú tampoco hagas. Tú tampoco le falles al Señor. Lugar de sacrificio, lugar de pacto, lugar de encuentro. Y yo sé que quizás hace tiempo que no tenés un encuentro con Dios o no te quebrás en la presencia de Dios. Pero si Dios permite esta palabra es para que tú puedas analizar en ella. Entonces el sacerdote era el único que podía hacer, vuelvo a repetir, en aquellos tiempos esos sacrificios, y sus hijos. Ellos eran los encargados de acercar los sacrificios. Pero el altar siempre tenía que estar preparado, listo para que los sacrificios puedan hacerse. En el pasado los sacerdotes debían cumplir ciertas normas o leyes establecidas por Dios para proceder a la redención y a la adoración. Y en este capítulo vamos a ver cómo se desempleaban estas leyes, cómo teníamos que desarrollar. Y acá lo vamos a estar viendo. Cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que nosotros, las leyes, cómo tenemos que nosotros cumplir en nuestras vidas. No como los antiguos, sino en los tiempos contemporáneos, en los tiempos que vivimos hoy. Mirá lo que dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. O sea, no era cualquier vestidura. No podía tener cualquier prenda el sacerdote a la hora de ofrecer el sacrificio. Y a la hora de tener que retirar también la ceniza, tenía que automáticamente cambiarse y ponerte esa ropa. O sea, dos vestiduras. Una para ofrecer sacrificio y otra para quitar las cenizas. ¿Qué representa esto? Que de repente yo tengo que venir a la presencia de Dios con mis vestiduras limpias. ¿Se entiende? Mis vestiduras blancas, mis vestiduras... ¿Por qué? Porque a veces pensamos, digo, ¿pero por qué a mí Dios no me contesta? Uno piensa y tiene esa idea que quizás, lamentablemente, por ahí fuimos creciendo con una mala idea de lo que era la oración. Y todos pensamos que la oración solamente era como una carta que uno le decía a Papá Noel o a los Reyes, y donde hacía un sinfín de peticiones. Y nos transformábamos en pedidores extremos. Entonces estamos todo el tiempo pidiendo. Pero hay una parte muy importante que es la que no logramos entender, que también el altar uno viene a dar, viene a entregar. Y eso era lo que hacían los sacerdotes. Ellos se entregaban lo que la multitud o lo que el pueblo traía. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Después de Jesucristo ya no hubo necesidad de sacrificar animales porque, vuelvo a repetir, Él fue el sacrificio perfecto. Él cumplía todos los requisitos. Ahora estamos viviendo el periodo de la gracia. Pero nosotros tenemos que tener presente lo que representaban las leyes en aquellos tiempos y lo que representan hoy. Entonces, es un lugar de sacrificio. Todos los días yo tengo cosas por cambiar. A menudo escuchamos que las personas dicen que les cuesta poder cambiar su carácter. O escuchamos a personas que dicen que les cuesta cambiar su vocabulario, sus pensamientos. A menudo le fallamos a Dios. Por eso a menudo tenemos que venir a la presencia de Dios para decirle: Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Cambia mi mente, cambia mi carácter. Quiero hacer las cosas bien. Creo que ese acto de confesión, ese acto de entrega,
es un acto donde uno le revela a Dios lo que quiere que el Señor haga. Yo sé que hay muchas cosas que uno por ahí a lo largo de los caminos del Señor no entiende, pero a medida que le va dando lugar a la presencia de Dios, Dios mismo va evolucionando nuestra vida, haciendo evolucionar nuestra vida espiritual. Un lugar de pacto, un lugar de promesas. ¿Cuántas promesas le hiciste a Dios cuando estabas en su presencia? Y Él te cumplió. Y a veces nosotros no lo cumplimos. Yo he visto casos de personas que en estado muy desesperados le han prometido a Dios un milagro y Dios le ha concedido esa petición. Pero después se olvidan de los milagros. Se olvidan del pacto que hicieron con Dios. Y uno dice, bueno, pero yo nunca hice un pacto así. El momento que vos entregaste tu vida a Dios y lo reconociste como tu Salvador, renunciaste a ser aquel que era y le diste lugar a un nuevo desarrollo, a un nuevo crecimiento en tu vida. Por lo menos tiene que funcionar de esa forma. Y si vos te alejás, vos pensás que Dios se va a olvidar de ese pacto que hiciste en el altar. Cuando vos te casás con tu mujer en el altar y te comprometés a amarla, a respetarla, a honrarla, a cuidarla en la salud y en la enfermedad, estás haciendo un pacto. Y quizás hoy te encuentras esta palabra y estás separado. Entonces, Dios no se olvida. Del momento que vos te bautizaste, hiciste un pacto con Dios. Y hoy quizás está apartado de Dios. Entonces uno tiene que entender la palabra de Dios. Tenemos que interpretar la palabra correctamente. Entonces nosotros tenemos que entender que todos los días hay cosas para no romper ese pacto que yo tengo que traer para que sean consumidas en el altar. Pactos, lugar de encuentro, lugar de sacrificio. Yo sé que a muchos no les gusta que le digan que hay cosas que tienen que cambiar. Pero no se olviden que nosotros vamos a un camino. Vamos al camino de la salvación. Jesucristo es el camino de la redención y por medio de Él la puerta a la salvación. Pero no es que vamos a ser salvos por cualquier cosa que hagamos. Nosotros mismos podemos perder esa salvación, que por gracia, no por mérito, sino por gracia Él nos entrega. Pero yo me tengo que alejar del pecado. Entonces cuando el sacerdote se ponía sus vestiduras sacerdotales, sus vestiduras limpias, significaba que él, ¿entendés?, iba a buscar la pureza, la integridad espiritual. Obviamente después de que eso era consumido, tenía que cambiar sus vestiduras, porque sus vestiduras tenía que retirar las cenizas del altar. ¿Qué representan las cenizas? Representan el ayer, representan lo que pasó. Esas cenizas al otro día tenían que ser retiradas y tenía que haber un nuevo fuego en el altar. ¿Qué significa esto? Que todos los días yo tengo que renovar mi compromiso con Dios. Todos los días yo tengo que renovar mi compromiso con Dios. Todos los días yo tengo que volver a nacer. Todos los días yo le tengo que pedir perdón a Dios por mis pecados. Porque capaz que si no pecamos con hechos, pecamos con pensamientos, con actitudes. Entonces todos los días tengo que decirle al Señor, cámbiame, transfórmame. No quiero volver atrás. Te necesito. Entonces, recuerden esto, al altar uno viene a traer su sacrificio. ¿Saben qué decía el apóstol Pablo? Yo no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Por eso él todos los días necesitaba morir. Morir a su vieja naturaleza, morir a su orgullo, a su vanidad, a su enojo. Retirar la ceniza representa olvidarte de lo que te pasó, olvidar el ayer. Y a veces el ayer no siempre representa algo malo, también buenos momentos. Pero no podemos quedarnos tampoco con nuestros logros de nuestro pasado, porque todos los días nosotros tenemos que conquistar el corazón de Dios. A través de actitudes, de acciones, a través de esfuerzo, de sacrificio, a través de ayuno, de oración, de comunión, de santidad, de consagración. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso la importancia de poder ofrecer nuestra vida para el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios te bendiga.
que nosotros podamos ofrecer nuestra vida, volver a nacer. Todos los días yo tengo que venir a la presencia de Dios. Quizás hoy no fuiste a la presencia de Dios, quizás no oraste, quizás te pasaron cosas en tu trabajo, en tu hogar, en tu ámbito social. Y no es de ahora, quizás viene aconteciendo desde hace un tiempo atrás. Por eso es necesario, Él te está llamando. Vuelvo a decir, la iglesia está inhabilitada para la presencia de Dios, el altar del Señor está abierto todos los días. Y no tenés que venirte hasta la iglesia. Ahí nomás te vas a tu pieza o a un lugar donde puedes estar sola con Dios y puedes decir, Señor, yo quiero ser ese sacrificio vivo. Te entrego mi vida, te entrego mis ataduras, mis luchas, mis pruebas, mis problemas, mis dificultades. Y Él comienza a obrar. ¿Por qué se tenían que quitar las cenizas? Porque si no se quitaban las cenizas podría ser, digamos, un impedimento para encender un nuevo fuego. Es muy similar a lo que usted hace cuando prepara un asado. No limpia la parrilla, no saca las cenizas. Algunos dicen, bueno, no puedo sacar todo, pero dejo un poquito siempre. Otros dicen, no, yo tengo que sacar. Pero las cenizas se tienen que quitar siempre. La parrilla se tiene que limpiar. Entonces, esto mismo ellos hacían. Entonces nosotros también nos tenemos que limpiar todos los días, hermanos. Todos los días nos tenemos que limpiar de aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Hay personas que quieren venir a la iglesia, pero se sienten tan mal por haber hecho las cosas mal. Pero no entienden que eso es parte del pasado, que Dios te está esperando hoy, porque quiere volverte a encender en su presencia. Entonces, ¿qué representaban también las cenizas? Los problemas de dificultad de personas que tienen problemas para poder perdonar, para olvidarse de lo que aconteció. Hay un montón de cosas que ya claudicaron, que ya no deberían, pero atesoramos en nuestro corazón cosas que nos limitan para acercarnos a la presencia de Dios. Y si yo no quito esas cenizas de mi vida, es muy difícil que se pueda volver a encender un fuego. ¿Por qué? Porque la ceniza opacan el fuego. Es improductiva tu oración, porque siempre esas cenizas van a estar estorbando. Entonces el Señor nos ordena quitar las cenizas, ya sea para lo bueno o por lo malo. Pero nosotros tenemos que encender un fuego todos los días. Todos los días. Tengo acá a mi hermano Juan, él antes de irse a trabajar está en la presencia de Dios, prepara su día. Yo creo que hay muchos que hacen lo mismo. Pero si usted solamente se conforma con recibir un vivo es muy difícil que usted esté encendido con el fuego de la presencia de Dios. Entonces en esta tarde yo le hablo a hombres y mujeres que quieran ser encendidos por el fuego del Señor. ¿Qué significa ser encendido? Que la presencia de Dios se traspase, se siente. Cuando un hombre o una mujer son encendidos por el poder del Espíritu Santo, ni siquiera tiene que decir cuántas cosas hace para el Señor. ¿Por qué? Porque sus obras hablan por sí mismas. Por sí misma. Ni siquiera uno tiene que presentar el cartel de lo que hace. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que volver a buscar. Volvernos a encender en la presencia de Dios. Después se quitará sus vestiduras, versículo 11. Pondrás otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento, a un lugar bien limpio. Donde no podías tirar en cualquier lado. Fuera del campamento, fuera de tu casa, fuera de tu vida. Nosotros tenemos que quitarnos esas cosas. Porque si no, no podés avanzar, no podés crecer en la iglesia, si no vas a estar siempre estancado, vas a vivir en esos vaivenes. Hoy tenés ganas de venir a la iglesia, mañana no. Vendrán otros, avanzarán, crecerán, se encenderán en grandes ministerios y tú estarás siempre ocupando un lugar. La vez pasada compartía un vivo con una pastora ya anciana y decía algo. Y le hablaba a los pastores y dice, pastores, muchas veces nosotros decimos a la gente, no, pero esta gente nunca dio fruto, no da fruto.
Y no puede dar fruto a alguien que nunca nació de nuevo, dijo. Y fue muy importante lo que dijo, y es verdad. A veces uno como pastor genera expectativas y dice, bueno, esta persona, y pasa el tiempo, pasan los años y no da fruto. Pero ¿por qué no da fruto? Es porque nunca murió, nunca nació. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder crecer en lo espiritual yo tengo que aprender a morir a mi banalidad, a mi carnalidad, a mis hechos. Si yo quiero volver a sentir la presencia de Dios, o quiero sentir realmente la presencia de Dios, tengo que dejar de ser emocionalista. Y tengo que aprender a ser un ser espiritual. Antes del libro escuchaba a una pastora, la esposa del pastor Silvestre, quien esta semana perdió y estaba a la rodilla. Y ella dijo, ¿saben por qué si estoy yo hoy acá? No es por mis fuerzas humanas, sino por el poder del Espíritu Santo que me sostiene. Y es así, porque cuando vos venís y tenés una comunión diaria, te pueden acontecer circunstancias malas, pero el Señor siempre te va a fortalecer, siempre te va a mantener en pie. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios te da esa fortaleza que a veces uno no tiene. Entonces cuando vos ves que una persona no crece, no madura en lo espiritual, que siempre está rodeada de las mismas dificultades y siempre se está lamentando, es una persona que nunca nació para el Señor. Simplemente empezó a venir a la iglesia, pero no murió y no nació. Mantiene su vieja vida, solamente viene a la iglesia. Y así es muy difícil que esa persona, para no decir que es imposible, o no va a crecer jamás. Por eso, cuando el apóstol hablaba a sus discípulos y la gente, le enseñaba a la gente, decirle, nosotros tenemos que morir todos los días. Todos los días tenemos que sacrificar algo. Todos los días hay cosas para entregar. Ninguno, desde el pastor para abajo, desde el más grande evangelista, puede decir, no, todos los días hay cosas que tenemos que entregar al Señor. Y otra cosa muy importante, lo último, y el fuego arderá continuamente y no se apagará. Si vos haces eso, el fuego estará continuamente. El fuego representa la presencia de Dios en tu vida. Vos querés que Dios te respalde, querés que Dios te bendiga. Aprende a sacrificar. Apréndete a sacrificar. Y cuando hablo de sacrificio, yo no te hablo ni de ayuno, porque es parte, pero te hablo de sacrificar tu parte carnal, tu carácter, lo que te gusta hacer, muchas veces, y empezarle a dar más lugar al Señor, darle más lugar a Dios, empezar a darle lugar a Dios en tu vida. Porque hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero Él no los conoce. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque no han nacido fruto alguien que nunca nació. ¿Se entiende? No puede pretender dar frutos a alguien que nunca nació. Entonces, el Señor jamás podrá ser burlado. Y Él busca habitar en nuestro corazón. Tengo que estar limpio. Tengo que santificarme, purificarme para el Señor. Dice que habrá un fuego continuo en tu vida. Es tiempo y estás a tiempo. Limpia el altar. Quita las cenizas. Quita tus fracasos. Quita tus frustraciones. Quita tus desilusiones. Y vuelve a encender un nuevo fuego para el Señor. Vuelvo a repetir. Este trabajo de quitar y de preparar el altar no le pertenecía al Señor. Le pertenecía al sacerdote o a los sacerdotes. Esta palabra, trasladada a los tiempos contemporáneos, uno sabe perfectamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a señalar cuál es el área que le está fallando. Quizás no te estás consagrando como deberías. Quizás no estás viviendo una santidad como Dios quiere. Quizás todavía estás especulando con cosas de tu pasado y no es lo que Dios quiere. Solamente tú piensas. Yo solamente transmito lo que el Señor me ha puesto para que yo pueda hoy compartir junto contigo. Tú piensa, analiza. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú retires de tu vida? Que te olvides,
que lo saques de tu corazón. Y arderá un fuego continuo. Entonces yo todos los días tengo que venir a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren encenderse en la presencia del Señor? Porque podemos tener muchos talentos, muchas atribuciones, muchas cosas que el Señor nos pudo haber entregado. Pero sin santidad, sin sacrificio, sin consagración, es difícil poder agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Así que vamos a empezar a pedir al Señor que despierte en nosotros esa necesidad. Pero el venir a la presencia de Dios depende de mí, depende de ti, no depende de nadie más. Entonces, seguimos adelante con las oraciones. Usted ni siquiera pregunte, pastor, ¿seguimos orando? Tenemos que orar todos los días, independientemente que haya una cadena de oración o no en la iglesia, se recuperen las personas que estamos orando. Tenemos que mantener nuestro altar encendido. ¿Quieres que las puertas de los cielos se sigan abriendo? Aquí también lo terrenal. Nosotros tenemos que seguir estando en la presencia de Dios. ¿Qué me ofrece el Señor? Fortaleza para poder pasar estos momentos difíciles. Fe. Mi fe va a crecer de una manera extraordinaria. Mi vida, mi consagración a Dios. El Espíritu Santo tendrá fortaleza en mi vida y me acercará a los propósitos del Señor. Entonces es tiempo que uno pueda cambiar sus vestiduras y colocarse las vestiduras sacerdotales, porque Él nos está llamando. Dios te bendiga muchísimo y vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a orar por tu vida. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir. Padre, el altar representaba un lugar de pacto, un lugar de sacrificio. Señor Jesucristo, tú nos enseñas por medio de esta palabra que todos los días yo tengo que venir dispuesto a morir a tu presencia, a sacrificar cosas, Señor Jesucristo, que me perjudican espiritualmente, relaciones que me perjudican, Padre Celestial, actitudes que me perjudican espiritualmente, Señor Jesús, acciones que me alejan de ti, Señor Jesucristo, Padre, que no me permiten crecer, Señor, y que tú me has señalado y me has mostrado, me has hablado por medio de tu palabra. ¿Qué cosas yo tengo que cambiar, Señor? Mi carácter, mi temperamento, Padre Celestial, mi gesto, mis pensamientos. Por eso yo vengo a tu presencia para sacrificar todas esas cosas, Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor Jesucristo. El sacrificio, Padre Celestial, tenía que ser y cumplir ciertos requisitos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, pero tú fuiste el sacrificio perfecto para nosotros, Señor, y por medio tuyo, Señor, hoy podemos tener esta, Señor Jesucristo, salvación que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a valorar ese sacrificio, Señor Jesucristo. Padre Celestial, mantén el fuego encendido en nuestras vidas, Señor. El fuego, Señor Jesucristo, Padre Celestial, tenía que estar continuamente encendido. Y hay muchas personas que han dejado que en este tiempo de pandemia ese fuego se apague, Señor. Te pido que tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor, tú le puedas hablar a sus corazones y hacerle entender que deben ocuparse y preocuparse por su altar, Señor Jesucristo, porque el resto te ocuparás tú, mi Señor. Padre Celestial, Señor Jesucristo, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que recibe esta palabra. Señor Jesucristo, que podamos entender que el fuego representa tu presencia, que nos enciende, que nos da fuerza, que nos fortalece y que nos bendice, Señor Jesucristo. Y para que eso suceda, uno tiene que quitar esa ceniza, quitar recuerdos que nos traumatizaron, quitar circunstancias, situaciones que nos alejaron de la iglesia, que nos alejaron de tu camino, quitar los inconvenientes que nos impiden venir a tu presencia y aprender que tú nos estás llamando todos los días, Señor. Te honro y te glorifico y te doy gracias por este tiempo y por esta palabra, Señor Jesucristo, en esta hora. Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y que la paz del Señor
los bendiga y recuerde, sigan buscando la presencia de Dios, que mañana puedan haber muchos altares encendidos buscando el fuego y la presencia de Dios, porque yo no te voy a ver, pero el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, todo lo ve, y lo que vos haces en secreto, Él te va a recompensar en público. Dios te bendiga y te siga bendiciendo todos los días. Bendiciones a todos y muchas gracias por acompañarnos, mis hermanos.